El soldado de las fuerzas especiales ucranianas apuntó su arma al ruso y le exigió que se rindiera. Era un momento intenso. El camino de ese hombre hasta ahí había sido largo. Cada paso durante 4 años de guerra de tantos hombres había contribuido para que ese soldado estuviera ahí, frente a un rifle apuntando hacia Pokrovsk. En ese tiempo, soldados mal entrenados escalaron posiciones sobre montañas de cadáveres, pero hombres de élite también fueron empujados a la misma máquina de moler carne. Algunos fueron fundamentales, otros fueron usados como infantería común en situaciones que convirtieron años de entrenamiento en segundos de muerte. Para rusos y ucranianos fue el mismo desperdicio fatal usar a sus mejores hombres para alimentar la peor parte de la guerra. El inicio de la invasión a Ucrania en 2022 incluyó el uso de fuerzas especiales en sus planes más básicos. Ni siquiera tenían un nombre de guerra, era una operación especial. Por más que hubiera una serie de intenciones y peculiaridades políticas detrás de ese nombre, ya combinaba muy bien con las fuerzas especiales. Y eso formaba parte de los planes. No fue por casualidad que Vivolokin Artyom Mikhailovich, comandante del destacamento número 790 de propósito especial de la Tercera Brigada Spetsnaz de la Guardia, atravesó los años de guerra, tratando de cumplir su papel de la mejor manera posible. Fue ascendido después de la caída de otros y sirvió ante el desafío de cumplir las mismas órdenes insanas de sus superiores, logrando cambiar con el Elet Spetsnaz, Fuerzas Especiales. No vivió los tiempos soviéticos, pero conocía las historias de éxito con la Operación Tormenta 333 en Afganistán. Cuando comenzó la guerra, llamaron a las fuerzas especiales. Era un orgullo del ejército. Tenía entrenamiento para la acción. Todavía en 2022, Vivolokin Artyom Mikhailovich fue destacado junto con la Tercera Brigada Spetsnaz a Luhansk. Hacía calor en esa época en pleno verano. Los Spetsnaz caminaron por los bosques ucranianos, pasaron por las defensas, flanquearon y mataron a los enemigos antes de que se dieran cuenta. Los rifles apuntaron afilados contra el enemigo que estaba en plena derrota. Se recargaron las municiones mientras el escuadrón avanzaba matando. Ucranianos cayeron, sus cadáveres quedaron tirados en el bosque mientras las fuerzas especiales marchaban. Los exploradores reconocieron, marcaron y mataron cuando fue necesario. El tiempo no pasa tanto, Yankees. Mira. Estreno. Esos movimientos rápidos entre las trincheras, muchas veces asociados con la masacre causada por la artillería, tomaron por sorpresa a los ucranianos dentro de las posiciones defensivas. Muchos de ellos se habían agachado para protegerse de las bombas. Los drones ni siquiera eran omnipresentes en 2022 como lo serían en los años siguientes, cuando Vivolokin vería a hombres ser cazados por las plagas voladoras. Los Spetsnaz de Vivolokin eran soldados altamente entrenados en tácticas de infiltración. Podían desplazarse por los bosques ucranianos hasta llegar a colinas donde preparaban sus misiles guiados. Desde esos puntos, Vivolokin vio a sus hombres fijar el objetivo con la mira láser y dejar que el proyectil volara hacia las instalaciones ucranianas. La radio transmitió información, discutiendo el éxito de los disparos y la necesidad de romper las defensas enemigas con aún más castigo. La radio transmitió disparos, necesidad de más castigo. Más castigo, aún más. El operador entonces recogió el material, se unió a la tropa y retrocedió. Después, usaron posiciones estratégicas para marcar las defensas ucranianas. La identificación de las coordenadas, en una época en que la mayoría de los drones todavía eran de reconocimiento, fue importante para ayudar en los avances rusos y en el funcionamiento de la artillería. Los campos ucranianos fueron pintados por el humo negro y los rápidos destellos de las explosiones. Los campos ucranianos fueron pintados por sus hombres como consideraron necesario.
Pero la estrategia empezó a cambiar. En ese momento hubo una planificación estructural básica en las fuerzas rusas. La operación especial debía ser rápida y letal, y gran parte de los batallones no tenía su personal completo. En decisiones insanas del alto mando, las fuerzas especiales fueron enviadas a la línea del frente. Volokin vio a sus hombres sufrir como infantería en los intentos de tomar Kiev rápidamente. Un BTR-4E ucraniano avanzó en un entorno urbano y encontró tropas rusas ya bastante infiltradas dentro del territorio. Después de un breve momento para identificarlas, la tripulación activó el cañón de 30 milímetros, liberando las almas de la carne rusa. Los disparos destrozaron a todo el escuadrón en cuestión de segundos. Los Spetsnaz fueron enviados en vehículos blindados, participando en asaltos mecanizados que fueron destruidos en emboscadas ucranianas. Era una época en la que Rusia todavía tenía el dominio de la guerra, pero la insensatez de los comandantes envió sus mejores recursos a las peores situaciones. La paradoja era clara: Rusia luchaba contra fuerzas armadas más débiles, desorganizadas y, dependiendo de la región, desmotivadas. El inicio de los conflictos en 2014, aún así, se dejó envolver por emboscadas enemigas. El Gran Oso intentó avanzar por la llanura, pensando que su tamaño le daría seguridad, pero solo facilitó el trabajo de las tropas de fuerzas especiales de Kiev, como el 140º Regimiento de Propósito Especial, frente a un enemigo lento y confiado. En ese momento, Ucrania utilizó sus fuerzas especiales como debían ser usadas, con el gobierno castigando a los rusos en su avance arrogante. ¡Viva el loquito asistido! Estos encarnan al ejército, un tipo de armamento, como un tipo de armamento de guerra. Rusia, convertir Rusia, no lograba una gran. Y en Rusia que en 2022 fue la república más grande, república rusa, que en vez de ser una guerra, se convirtió en parte de Rusia. Considerando solo los nombres identificados en redes sociales y sin incluir a los heridos graves o a aquellos cuyas familias no publicaron sus muertes, 56 puede parecer un número bajo para una brigada estimada entre 1.500 y 2.000 hombres. Aún así, representaron alrededor del 2.8% al 3.7% del efectivo total. Perder esa cantidad de individuos de una fuerza de élite solo en muertes confirmadas en un corto periodo fue un índice de desgaste extremadamente alto. En conflictos de alta intensidad como en Ucrania, las muertes confirmadas representan solo la superficie del problema. Por cada soldado muerto hay una proporción significativa de heridos. La relación histórica y doctrinaria suele variar entre un muerto por cada 3 o 4 heridos, lo que proyectó entre 224 y 280 bajas totales. Eso significó casi el 14% de toda la brigada. Ese escenario no se debió a la incompetencia individual ni a una debilidad estructural, sino a errores y estupidez en el mando. Volokin comprendía bien esa estadística, aún más cuando se analizaba en profundidad. La mayor parte del personal de logística, comunicaciones, inteligencia de retaguardia y mando sufre mucho menos desgaste. Así, casi la totalidad de esas 56 muertes y de los cientos de heridos ocurrió entre los operadores de los destacamentos de propósito especial. La verdadera punta de lanza. Si la brigada tenía entre 1.000 y 1.200 combatientes efectivos en la línea de frente, 280 bajas representaron la pérdida de aproximadamente el 23% al 28% de su fuerza de combate. Lo peor era que la guerra aún se iba a intensificar. Las fuerzas especiales rusas todavía actuaron en varias partes del frente. Volokin fue trasladado al eje de Jersón y Zaporilla después del desastre ocurrido a finales de 2022. En esa época las fuerzas especiales ni siquiera fueron tan mencionadas. La atención estaba en el grupo Wagner y sus batallones penales, enviados en oleadas de hombres entrenados por 1 a 3 semanas contra las tropas ucranianas que defendían Bakhmut. Fue el turno de los ucranianos de equivocarse absurdamente en su deseo de defender la ciudad de los mercenarios rusos.
para evitar el colapso de las líneas de defensa convencionales, frecuentemente compuestas por conscriptos exhaustos de brigadas mecanizadas severamente mal empleadas. Los comandantes operativos de alto nivel de Ucrania tomaron la controvertida decisión de trasladar a sus tropas de operaciones especiales, notoriamente el 3º y 8º Regimiento de las SSO y el Grupo Alfa del SBU, a la línea principal de contacto. En parte funcionó, pero por alguna razón, el uso de tropas con alto nivel de entrenamiento como infantería de asalto o fuerza de defensa de choque constituyó una violación flagrante de la doctrina militar de las fuerzas especiales, tanto rusas como occidentales. En 2023, un oficial anónimo de las Fuerzas Especiales ucranianas llegó a expresar su frustración, quejándose de que su unidad estaba destinada a luchar como infantería regular en batallas estáticas de desgaste. Eso diezmó a las Fuerzas Especiales ucranianas y afectó incluso sus estrategias en las luchas de la contraofensiva más tarde ese mismo año. La contraofensiva ucraniana en 2023 tuvo pequeños éxitos, se tomaron territorios, algunos pocos, pero ¿a qué costo? ¿Y en qué proporción considerando las bajas y el equipo perdido? El Volokhin vio a sus hombres actuar correctamente en estas defensas durante algún tiempo. Eso no significaba que la lucha fuera fácil. Eran seres humanos combatiendo en una de las peores guerras del mundo, en un momento en que los drones ya dominaban los cielos. Vio a muchos amigos morir ese año. Envió a sus subordinados a cumplir órdenes superiores que muchas veces terminaron en sus muertes. Cuando los ucranianos estaban exhaustos, la 3ª Brigada Spetsnaz fue enviada para ayudar en Avdiivka ya en 2024. Esa también fue una época en la que las fuerzas especiales rusas tuvieron su papel antes de sufrir la misma degradación. Sus comandantes habían cometido muchos errores al inicio de la guerra, convirtiéndolas en tropas de choque, lo que provocó bajas significativas. Pero todavía había algunos de esos grupos tomando ciudades ucranianas. Se movieron entre las ruinas de Bodiani, cerca de Avdiivka, iniciando los enfrentamientos contra los enemigos. La artillería ayudó, los RPGs y las granadas que llevaban fueron esenciales en los tiroteos. Necesitaban destruir las estructuras donde los enemigos se escondieron. Lanzaron granadas sobre paredes caídas y persiguieron a los adversarios en combate. La ayuda de los drones se volvió una pieza fundamental para mantener un asalto rápido y exitoso, reduciendo el número de bajas en comparación con ataques sin ese apoyo. La posibilidad de resultar heridos era alta, pero los ataques combinados acorralaron a los ucranianos. Los soldados cargaron a sus compañeros entre las casas, intentando encontrar nuevos refugios, pero no servía de nada. Los rusos se acercaban cada vez más, haciendo explotar cada lugar. Pero el avance rápido de los soldados de las fuerzas especiales fue terrible en muchos momentos. Después de que Avdiivka cayó, Volokhin fue enviado a asaltos cada vez más peligrosos o a flanquear a los enemigos. Las explosiones vinieron de los proyectiles, poniendo a hombres orgullosos y endurecidos por el entrenamiento en la posición de arrastrarse para salvar la vida, hasta que finalmente fueron librados de la humillación por la llegada de la muerte. Las fuerzas especiales ucranianas también estaban siendo utilizadas en ese momento. Entraron en posiciones rusas con la misión básica de rodear al enemigo o atravesar sus cuerpos con la munición. Los disparos en los refugios empezaron a convertir a los defensores en cadáveres. La sangre de los compañeros en el suelo, junto con el estallido de las municiones, hizo que 3 soldados se rindieran. Tenían armas nuevas, limpias. Aquellos que no resistieron aún pudieron sobrevivir y serían usados para el intercambio de prisioneros. Otros terminaron como cadáveres. La sangre coagulada ya había escurrido hasta el suelo. Estaban incluso bien equipados. Los cadáveres, cubiertos por manchas rojas por donde la muerte los visitó, fueron revisados. Fueron revisados por los ucranianos para obtener las identificaciones.
Los sobrevivientes fueron interrogados y revelaron que pertenecían al 9º Batallón Motorizado y eran originarios de regiones rusas como Omsk y Tyumen. El avance en dirección a Pokrovsk se estaba volviendo cada vez más violento. Vivolokin vio a más de sus amigos caer durante todo el proceso. Vio avances, escuchó historias, pero también recibió cada vez más noticias de muerte. Los rusos necesitaban caminar distancias cada vez mayores para infiltrarse en las filas ucranianas, siendo perseguidos por los drones durante todo ese tiempo. Era una cacería terrible. Todos los transportes eran detectados temprano. Las carreteras empezaron a convertirse en territorio de caza de los drones, primero a 10 kilómetros de la línea del frente, después a 20, luego a 30. Los hombres alimentaban la sed de muerte de los drones, pero las máquinas eran insaciables. Aunque Vivolokin no fuera enviado al frente como uno de esos pequeños andariegos que Moscú usaba como exploradores, su misión seguía siendo demasiado arriesgada. Parte de las fuerzas especiales permaneció bastante activa. Vivolokin estaba con sus hombres en el infierno y necesitaban adaptarse para sobrevivir a las órdenes de sus líderes, incluso con una brigada diezmada por ángulos de fricción y órdenes absurdas. Ahora muchos de sus operadores eran menos experimentados y algunos de los antiguos y más endurecidos estaban mutilados en casa o esparcidos en pedazos por Ucrania. Muchas veces un alto comandante ruso era más peligroso que un ucraniano. Por eso, los Spetsnaz demostraron ingenio para sobrevivir, aunque sus acciones fueron ampliamente criticadas como crímenes de guerra, como en el siguiente caso. En Terasivka avanzaron después de recibir información de drones de que una patrulla de reconocimiento estaba escondido en la entrada de un edificio. Tuvieron que avanzar con cautela, sabiendo que drones kamikaze ucranianos estaban buscando objetivos constantemente. El grupo escuchó los zumbidos y encontró a B. Ahí esperaron en silencio, hasta que una explosión llenó el sótano de humo. Manteniendo la calma, eligieron a uno de los hombres para llevar una mina al interior del edificio donde estaban los ucranianos. El soldado lanzó el explosivo y retrocedió mientras la detonación saturaba el ambiente. Enseguida, los demás avanzaron. Drones kamikaze siguieron el trayecto, pero ellos respondieron con fuego de fusil. Llegaron a la construcción mientras el humo aún se dispersaba. El primero avanzó hacia adentro enfrentando el aire tóxico. Los otros lo siguieron atentos al peligro alrededor. No tardó en explotar un dron kamikaze cerca de ellos. Aún así, mantuvieron la disciplina, avanzando con cautela. Estaban listos para el conflicto final cuando entraron al interior cubierto de humo. Moverse en ese ambiente era sofocante. Había explosiones, visibilidad reducida y la incertidumbre sobre el destino de sus propios compañeros. Dentro de la estructura, con los rifles apuntando y la respiración pesada por el polvo en el aire, gritaron y dispararon. Intentaron hacerles creer que el edificio estaba rodeado y que tenían más armamento pesado. La tensión creció mientras ambos lados esperaban. Al final, los ucranianos se rindieron cayendo en la maniobra. Solo después, heridos y desmoralizados, se dieron cuenta de que aún eran numéricamente superiores. Luego, los rusos utilizaron la radio de los prisioneros para solicitar apoyo de un tanque ucraniano cercano, simulando una petición de evacuación. El blindado se acercó rápidamente. En ese momento, los rusos ya habían coordinado con sus operadores de drones para preparar el ataque. Los drones kamikaze impactaron un blindado. La tripulación, sin saber que se trataba de una trampa, intentó cumplir la misión de rescate. El humo que empezó a salir del tanque marcó el final del intento. Los ocupantes abandonaron el vehículo a toda prisa. Nadie se dispersó ni se separó del grupo. Solo 2 lograron reagruparse, huyendo entre las construcciones, conscientes de que los drones pronto los perseguirían. Los operadores de fuerzas especiales no se limitaron a ese éxito. Usaron uniformes ucranianos para moverse dentro de Terasivka y consolidarse en posiciones avanzadas. Así concluyeron la misión sin bajas. Mientras aún había fuerzas especiales disponibles, este tipo de ataque fue posible.
Las fuerzas especiales ucranianas lucharon contra estos grupos de infiltradores. Los encontraron en las líneas de árboles, moviéndose ocultos entre ellos. En medio del avance, los encargados discutieron dónde hacer las emboscadas. Usaron la información de los drones y la coordinación del mando para encontrar las líneas por donde pasaban los rusos. A veces encontraban a uno de esos hombres viniendo lentamente por los bordes de la línea. Él seguía el camino más fácil para sus piernas y también para que los drones lo avistaran. Solo fue cuestión de esperar para apuntar el arma a un hombre sorprendido. El intercambio inicial de palabras hizo parecer que todo terminaría bien, pero la decisión final del ruso fue intentar levantar el rifle, lo que le calentó el cuerpo con munición caliente. El peso extra del plomo lo tiró al suelo sangrando. Después sus compañeros fueron encontrados y fueron más sensatos al rendirse. Libolokhin vio a más hombres morir en 2026 ya cuando estaban dentro de Pokrovsk. Pero estar ahí solo empeoró todo. Eran enviados para infiltrarse en una zona cubierta por drones. Los FPV iban tras ellos, no había mucho que hacer. Ningún entrenamiento en esa época podía proteger adecuadamente a un hombre de un FPV con fibra óptica, moviéndose inmune a la interferencia electrónica hasta encontrar su objetivo. La carne viva se transformó en restos podridos en el verano o congelados en el invierno. Los vehículos se convirtieron en hogueras caras en medio del frío. Libolokhin se convirtió en un cadáver, un ruso más lamentado en medio del camino. Fue un hombre más que no logró sobrevivir a la guerra. Años de entrenamiento convertidos en un cadáver en el invierno ucraniano. Pero en ese momento los rusos todavía tenían muchos hombres con 1 o 2 semanas de entrenamiento para enviar contra las ciudades. Entonces la carnicería continuaría. Al final de cuentas, de cierta manera, estaba funcionando. Pequeñas aldeas eran conquistadas continuamente. La pila de cadáveres conducía a cada vez más tomas de territorio ucraniano y banderas rusas izadas.